Bien, jóvenes, iniciamos esta sesión continuando con los conceptos básicos de lo que sería una base de datos. Entre los conceptos básicos que también tenemos que analizar está un concepto muy especial y que va a ser muy recurrente en el momento en que nosotros empecemos a gestionar una base de datos. Ese concepto es tablas. ¿Qué es una tabla? Se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. Las tablas se componen de dos estructuras. La primera, campo, y la segunda, registro. Corresponde al nombre de la columna. Debe ser único y además de tener un tipo de dato asociado. Registro. Corresponde a cada fila que compone la tabla. Allí se componen los datos y los registros. Eventualmente pueden ser nulos en su almacenamiento. Cada tabla creada debe tener un nombre único en cada base de datos, haciéndola accesible mediante su nombre o su seudónimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Yo voy a hacer grande esta imagen. Esta imagen es lo que nosotros en base de datos, bajo un gestor de base de datos, conocemos como tabla. La clase anterior, nosotros hablábamos acerca de una palabra llamada entidad. Esa palabra entidad, yo les comenté que era el objeto sobre el cual nosotros queríamos capturar ciertos datos porque eran de interés especial dentro de nuestra base de datos. Entonces, en esta tabla, nosotros tenemos una entidad dirección, ¿sí? Esa dirección tiene o nosotros necesitamos analizar ciertos datos. Entre esos datos, nosotros tenemos calle, nosotros tenemos número interior, tenemos número exterior, tenemos colonia, ¿sí? Obviamente, estos datos yo los estoy sacando de esta imagen. Ok. Aquí el detalle es identificar por qué columna y por qué fila. Bien, yo ya tengo esta tabla con sus campos o datos registrados. Aquí el párrafo nos comenta que la estructura general, ¿sí?, se compone de dos estructuras. El campo, que corresponde al nombre de la columna, en ese caso serían todos estos: calle, número interior, número exterior, colonia, localidad, municipio, estado y código postal. Y el registro, que es el más importante, porque a partir del registro nosotros vamos a conformar la información, ¿sí? El registro ya son los datos capturados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo en el registro 1, bueno, si yo tengo 3 registros, el registro 1 probablemente contenga calle Juan de la Barrera, ¿sí? Número interior, no lo hay. Número exterior, 22. Colonia, Niños Héroes, ¿sí? A lo mejor en el registro número 2 tengo Francisco J. Mújica, número 978, de interior, número exterior 36 y colonia periodista. Y a lo mejor en el 3 tengo Salazar número 5, número exterior no tengo, y colonia Magdalena. Entonces, a lo que se refiere mi tabla es precisamente este gráfico que yo acabo de hacer. Mi tabla se llama dirección porque dirección es la entidad que yo necesito registrar, ¿sí?
Para dirección, yo tengo ciertos datos que en este caso son campos. Dato es igual a campo. E información es igual a registro. ¿Sí? Entonces, mis datos son calle, número interior, número exterior y colonia. ¿Sí? Que van a conformar cada una de las columnas. Que van a conformar cada una de las columnas. De las cuales nosotros queremos capturar algo en dirección. Muy bien. Y seguido de ello tenemos nuestros registros, que en este caso son filas. Nuestros registros como filas se están presentando ya de manera específica como información. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si existe una duda, en clase la repasamos. Bien, vamos a continuar. Llaves primarias. Una relación se establece haciendo coincidir los datos de las columnas de clave. Normalmente las columnas con el mismo nombre en ambas tablas. En la mayor parte de los casos, la relación conecta la clave principal desde una tabla a un campo de otra tabla. La columna de la otra tabla se conoce como clave externa. Muy bien. En una base de datos, por ejemplo, si nosotros queremos capturar la base de datos Colegio Casa del Niño, el detalle es que la base de datos que contenga Colegio Casa del Niño no se va a conformar únicamente por una tabla, porque las entidades en una institución son muchísimas, ¿sí? En este caso, las entidades de una institución pueden ir desde maestros, asesores, directivos, psicólogos, maestros, materias, alumnos, pagos, retícula, materias. Hay muchísimas entidades sobre las cuales nosotros tendríamos que funcionar, ¿sí? Y que registrar. Entonces, a lo que se refiere una llave primaria es, ¿cómo es que yo puedo llegar de la información de una tabla a la información de otra tabla? Es decir, si yo tengo asesor, si yo tengo una lista de asesores, si yo tengo una lista de asesores, ¿cómo es que esa tabla de asesores, ¿sí? Puede llegar a la información de los grupos? Entonces, una llave primaria nos va a ayudar a conectar precisamente, o más bien a registrar que el asesor pertenece a un ID grupo, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos para que el alumno también pueda ser registrado de la institución como parte de un grupo? ¿Ok? Entonces, a través de una llave primaria, o lo que le conocemos como llave primaria, vamos a conectar esta tabla con este grupo. Entonces, yo puedo decir que el asesor César, que existe un grupo cuarto B, ¿sí? Y que además existe un alumno que se llama fulanito, y a través de una llave primaria, yo le digo que fulanito pertenece al grupo cuarto B, y a través de una llave primaria, yo le digo que César es asesor del grupo cuarto B, ¿sí? Y que además, a partir de esa llave primaria, si yo quiero decidir proyectar todos los datos o todas las relaciones que tiene ID grupo, entonces a través de la llave primaria yo voy a poder en un gestor de base de datos sacar la información de asesores y sacar la información de alumnos. Entonces, la importancia de una llave primaria como tal va a ser que
una tabla dentro de mi base de datos se conecte con otra tabla en la misma base de datos y que además, como una depende de la otra, tanto una pueda sacar valores de la otra como la otra pueda sacar valores pues de su conexión, ¿sí? No sé si me da a entender. En este caso, si no es así, pues entonces tenemos la sesión en clase, ¿sí? Muy bien, continuamos. Ok, vamos a dejarla hasta ahí. En este caso, voy a dar un ejemplo como muy claro de lo que es una tabla en sí y cómo es que esta tabla se conecta con otra tabla para hacer funcionar una llave primaria y de esta manera nosotros podamos acceder a la información de una tabla a otra tabla. Bien, por ejemplo, vamos a ver casa del niño. Como base de datos vamos a tener casa del niño, ¿sí? En casa del niño, como base de datos, nosotros vamos a entender que tenemos algunas entidades por analizar. En este caso puede ser, no sé, estudiante, ¿sí? Y en este caso puede ser grupos. Entonces, grupos contiene los datos grado, grupo, y en estudiante contiene el nombre, el apellido paterno, el apellido materno y no sé, tal vez una matrícula. Entonces, para yo poder tener o para yo poder registrar un estudiante en un grupo, lo que tengo que hacer es la creación de una llave primaria, ¿sí? Entonces, en este caso, la creación de la llave primaria tendría que ser ID estudiante, ¿sí? Y en grupo tendría que ser ID grupo. Como ya había comentado, esa llave primaria nos va a ayudar precisamente a tener relación. Es como si nosotros pusiéramos una puerta entre un cuarto y otro cuarto para tener acceso desde el mismo cuarto y no desde el pasillo. Entonces, en este caso, si yo coloco un ID grupo, estoy haciendo esa puerta. ¿Para qué? Para precisamente estudiante pueda tener acceso a la información de la tabla de grupos.